Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá en estos días, a partir del pasado domingo 31, que fueron las elecciones en Brasil, Guillermo, pues ha estado manejándose el tema del triunfo de Luis Inácio Lula da Silva, con unos criterios que uno se pregunta, ¿cómo es que los medios de comunicación, no solo los dominicanos, sobre todo los medios internacionales, que debían estar muy bien informados y que manejan los temas o manejan este tema específicamente con una ligereza que a uno siente que lo están tomando de tonto, de estúpido, pero no se trata de eso. Se trata de un deseo marcado de tergiversar y de manipular la opinión pública, porque se olvida, por ejemplo, que Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil con un 5% por encima del presidente Bolsonaro. 5 puntos por encima. 5 puntos porcentuales. Sí, vamos a decirlo así, 5 puntos porcentuales por encima de Bolsonaro. Es decir, Lula ganó la primera votación con alrededor de 7 millones de votos por encima de Bolsonaro. Se olvida eso. Es lo primero que se olvida. Y entonces se comienza a insistir en que ha habido un triunfo muy apretado, de que fue todo ha sido demasiado cerca, han quedado. Eso quiere decir que ese país está totalmente polarizado. Es un país dividido en dos, dicen. Y desde luego se habla de que Bolsonaro ha denunciado que ha habido fraude, o probablemente fraude, y cuando uno oye todo esto, uno sabe que hay un interés de ponerle mácula, ponerle mancha a un triunfo que ha sido claro, que ha sido contundente además, y vale la pena decir que sí, que hubo fraude, demostrado incluso, comprobado incluso, por la comunidad internacional que estuvo atenta a las elecciones en Brasil, que hubo comunidades enteras a las que se les paralizó el transporte, por ejemplo, que tendrían que ir a votar a determinados lugares, porque estamos hablando de un país de 7 millones de kilómetros, no es cualquier cosa. Es un país que es más grande que Estados Unidos probablemente. Estamos hablando de regiones, ¿no entiendes? Que no es cualquier cosa. Entonces, se les prohibió, sí, a miles y miles y miles de brasileños ejercer el derecho al voto. Se entaponaron carreteras. Se hizo de todo y usted tiene en cierto modo una magnitud de lo que se hizo para impedir, de lo que hizo el gobierno, porque Lula le ha ganado unas elecciones al gobierno. No es a Bolsonaro, no. No, le ha ganado unas elecciones al gobierno, al Estado, que se empleó a fondo. Nada más había que ver esas entrevistas que se les hacían a grandes hacendados brasileños pro Bolsonaro, que llamaban incluso a las Fuerzas Armadas de Brasil. Oye, porque eso no es tampoco un secreto, lo veíamos en la televisión, hacendados, diciendo si no gana el presidente Bolsonaro es porque hay fraude, porque nosotros tenemos que ganar como quiera. Es decir, repitiendo exactamente
el libro que aplicó el expresidente Trump en Estados Unidos, que además tampoco reconoció en ningún momento el triunfo de Joe Biden. En ningún momento lo reconoció. Él entregó exactamente lo que está haciendo ahora Bolsonaro, que no ha reconocido el triunfo de Lula, habla de fraude, aunque manda a hacer la transición. Y nombra gabinete para la transición, o sea, de una manera está diciendo, sí, yo voy a entregar. ¿Por qué voy a entregar? ¿O por qué va a entregar? Porque tiene que entregar. ¿Por qué pasa lo que pasa? Por ejemplo, tan pronto el Tribunal Supremo Electoral brasileño dijo que ganó Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue a Brasil, hizo un viaje a Brasil y ahí están todas las imágenes, porque además fue público, fue personalmente a felicitar a Lula. ¿Por qué estaba el expresidente Mujica en Brasil, que fue a estar con Lula? ¿Por qué estaba ahí? No es porque, ¿verdad?, estaba haciendo campaña con Lula o por lo que fuera, que tenía derecho, si quisiera, ¿verdad? Pero estuvo allí con Lula y con él estuvieron otros tantos, desde luego. Muchos. ¿Y por qué inmediatamente el Tribunal Electoral da ganador a Lula? Comienzan a llover los reconocimientos a Lula da Silva, de Andrés Manuel López Obrador, en fin, casi todos los presidentes latinoamericanos. ¿Por qué? Porque sabían lo que se estaba cocinando, sabían lo que estaba cocinando el gobierno de Bolsonaro, que estaba cocinando un golpe de Estado. Todavía hoy, en el momento en que nosotros estamos aquí grabando este programa, todavía hoy hay movilizaciones en Brasil de seguidores de Bolsonaro pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, pero pidiéndolo a voz en cuello, pidiéndolo a voz en cuello. Yo lo estaba viendo en uno de esos noticieros internacionales. De manera que es realmente extraño oír esta cantaleta de que fue un triunfo muy apretado. Fue apretado, pero sabemos por qué fue apretado, porque el primero no fue apretado. Hubo una diferencia de alrededor de 7 millones de votos a favor de Lula. Y claro, ahora se las redujeron a 2 millones y pico, por todo eso que hubo. Porque cuando vieron la primera vuelta dijeron, no, pero esto hay que pararlo. Y efectivamente empezaron a hacer todo lo que hicieron. Pero ni aún así fue posible impedir el triunfo de Lula da Silva, que por cierto nos deja la sensación de que mientras Europa va reculando hacia atrás, tirando hacia la derecha de una manera vergonzosa, además, vergonzosa, América Latina todavía sigue siendo eso que León Felipe, el poeta español, llamó en algún momento la esperanza del mundo. Porque los poetas tienen esa clarividencia, decía Juan Bosch, por cierto, o sea que los poetas tienen la clarividencia de ver cosas que los comunes de los mortales no ven, decía Bosch. Y León Felipe, en algún momento de su exilio, porque estuvo exiliado en México casi todo el tiempo, murió en México también, por cierto. León Felipe decía que América Latina era un faro de luz. Y realmente lo que vemos hoy es precisamente como eso, es recordar a ese poeta inolvidable que fue León Felipe, ciertamente. Venido, ojalá, Guillermo. Gracias. Mira, me entusiasmó mucho la entrada de tu comentario. Porque me da la oportunidad de compartir con otros la idea
de que no es fácil entender la política como geopolítica. Porque, bueno, lo que pasa en Jamaica o lo que pasa en Cuba o lo que pasa individualmente es muy fácil quizá usted concentrarse en un aspecto o en un país, en una sociedad específica. Pero eso no te da una visión de conjunto, que es a partir de lo que se hace, se manipula. Se manipula a la gente en función de no darle todos los ingredientes de la receta, de lo que pasa. Porque, por ejemplo, Brasil, sí, pero usted no puede entender lo que está pasando en Brasil si no entiende lo que pasó en Colombia, sino que Petro ganó y que ya recientemente acaba de estar normalizando en general las relaciones con Venezuela. Tampoco puede entender lo que está pasando en Estados Unidos. Porque las elecciones de ahora, del martes que viene, del día 8, que son las famosas elecciones de medio término, ellos le llaman así, donde se recompone el Congreso. Una parte, porque es un sistema complejo, en ese sentido es bastante parecido al haitiano, que no todo se cambia, de que se lleva a... Exacto. Pero no entender que una cosa tiene que ver con la otra, aunque una esté en el sur, en el mero sur, como se podría decir, y otra esté en el norte, que tienen vasos comunicantes determinantes para todo. Por ejemplo, Biden habló ayer o antes de ayer, hizo un discurso, le ha hecho discursos de distintos tipos, pero señalando el riesgo que existe de que en Estados Unidos la democracia, que es la que ellos conciben, su democracia está en juego porque los republicanos quieren acabar con la democracia en Estados Unidos y que eso es lo que está en juego y que los resultados electorales del 8 pues determinarán el futuro de la humanidad, porque de eso se trata. Entonces, si lo que le pasa a ellos influye en todo lo demás, no es posible que se entienda. Que no se entienda al revés. Que no se entienda al revés. Y para poner el caso de Brasil, quiero rescatar una declaración de felicitación o de reconocimiento que hace, creo que Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dice que bueno, que es una esperanza. ¿Por qué es una esperanza? Porque el gobierno de Bolsonaro se dedicó a acabar con la Amazonía. Y eso es bosque y bosque para sembrar lo que usted quiera, soya, o para explotar recursos minerales, o lo que usted quiera. Y entonces DiCaprio, que es un tipo comprometido con la lucha por medioambientalista y que ve el conjunto de los problemas de la Tierra, es decir, de la geopolítica planetaria, dice que eso es una esperanza, el triunfo de Lula, porque sin duda tiene un peso específico
la Amazonía brasileña, y no solo brasileña, porque hay una parte compartida con Perú, con Ecuador, con Venezuela. Hay una parte del Amazonas que tiene que ver con otros países. Como pulmón del planeta, porque el tema es que no lo es África, el tema es que Europa tampoco, aunque esté forestada, que ahora, como han decidido usar leña, pues yo me imagino que tendrán que cortar más leña, más bosque, porque ¿de dónde la van a sacar? ¿Quién le va a vender su leña a los europeos? Pues los europeos no son un reservorio forestal de la humanidad desde hace mucho. No lo es China y no lo es Rusia o la Federación Rusa de Naciones. Sí lo es Brasil. Sí hay ahí, no solo en materia forestal, sino de biodiversidad. Y el impacto que tiene entonces la deforestación que se haga ahí, con respecto quizá a la zona del planeta donde más biodiversidad hay, que de por sí pues tiene, es una riqueza del planeta. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando del posible futuro. No es lo mismo. Y del presente. Y del presente, obviamente. No es lo mismo. Y no me gusta poner el ejemplo, porque me parece injusto incluso sazonar un comentario de manera ligera. No es lo mismo el territorio haitiano, deforestado, sus costas también, recuerdo aquel famoso documental de Jacques Cousteau, donde daba hasta dónde se había llegado en la degradación de los recursos costeros, pero estamos hablando de biodiversidad por igual. Que lo que hay dentro de este llamado territorio insular dominicano. Y es un tema de biodiversidad. O sea, no se trata de si hay palo o no hay palo, de si hay bosque o no hay bosque. Es que es vida. Es vida. Es vida en todo lo que eso tiene que ver. Es cuestión de medioambiental, porque el papel de los árboles es capturar carbono, ¿verdad? Y devolver oxígeno. Pero el carbono se acumula, se fija vía las raíces de los árboles. Bueno, pero ¿qué significa entonces también el carbono fijado de esa manera a nivel de suelo? Y en el suelo, pues imagínese usted la gran biodiversidad que debe de existir, que tiene lógica que exista, que no es llegar y acabar con eso. Entonces, Brasil tiene un peso específico geoplanetario. Los Estados Unidos lo tienen porque son capaces de depredar al planeta. Y son capaces de que bueno, ¿quién fue que perdió cuando perdió? ¿Quién fue que ganó cuando perdió Al Gore? ¿Quién gana? Y entonces, el peso que tiene que una nación... Ganaron las petroleras. Que siguieron haciendo. Y que dijeron, esos son cuentos de los medioambientalistas, que le están metiendo miedo a la humanidad. Esto es hasta que se acaben los recursos. Entonces, si uno no logra tener una visión de todo lo que
realmente influye en lo demás, no va a entender qué ha pasado y por qué la necesidad de que Lula ganara esas elecciones. Porque no se trata de que si la izquierda o la derecha, que también nos quieren seguir claro, dividiendo las cuestiones que no están sujetas a cuestiones ideológicas, porque hay diferencias ideológicas, religiosas, todo lo que usted quiera, pero hay otras que escapan a esa lógica del antagonismo ideológico de izquierda o de derecha. Por eso la comunidad progresista, digamos, aunque la derecha le llama progres, los progres, pero esa comunidad progresista estaba atento a lo que iba a suceder y la garantía de que ahí no se haya armado un lío, que lo armaron, fueron 178 bloqueos de importantes vías de comunicación terrestre, los camioneros, es decir, el empresariado que apoyaba a Bolsonaro, que no a la derecha, sino sus mezquinos y únicos intereses, que es la de tener control de ese gran país, de ese gran mercado, que es rico en todo el sentido de la palabra, y que además es del país quizás de América del Sur de mayor población, ¿verdad? Incluido más población que México, que es también un país poblado. Entonces yo celebro, ¿verdad?, el triunfo de Lula. Y no tiene que ver con derecha o no, sino que la opción Bolsonaro es un peligro, era un peligro real. Así como sería sumamente quizás peligroso que en Estados Unidos siguiera gobernando un anciano que está dando muestras, campaña sucia al margen, que da muestra de no estar en todos sus cabales. Porque aquello es de asustarse, de que una persona con esas condiciones, como la que tiene Joe Biden, que ha dado muestra pública, no hay forma de que se diga que no. Una persona que confunde dónde y cuándo murió su hijo, hace 6, 7 años, en el 15 creo que murió, que muere de un problema de tipo cerebral, de un tumor cerebral, en un hospital en Estados Unidos, no en la guerra de Irak. Y eso lo ha confundido en público, terminó confundiendo cosas como que la guerra de Irak con la guerra de Ucrania. Y habla cosas, de hecho, hablando, oye, Ramón, porque es preocupante el asunto, porque es que ese señor tiene una maleta nuclear y ese señor está embarcando, los demócratas, que también son ancianos, estoy hablando de la Pelosi, que es una anciana que es capaz de ir a hacer lo que hizo por encima de la cabeza de un anciano como Biden y generar un conflicto adicional a la geopolítica planetaria con China, como el que todavía está sobre la mesa. Y este señor hablando de manera que no se le entiende lo que está diciendo. Y que es capaz de, para ganar votos en estas elecciones de medio término, de decir que el tema es que los republicanos van a desbaratar, la democracia americana.
Oye, si no logramos ver todos estos elementos juntos, incluida la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y lo que está pasando ahí, y el potencial de hecatombe que tiene esa crisis, es porque no podemos juntar todos los elementos de manera fácil, porque además la gente está sobreinformada, pero está mal informada. Y eso es un cóctel nada saludable, porque usted ni va a tener información verídica, cierta, confiable, ni va a poder entender qué está pasando en el mundo. Y la van a mantener embobada, confundida, manipulada, con que uno es izquierda, que otro es derecha, que uno es esto, que uno es lo otro. Lo que estaba haciendo Bolsonaro, acusando a Lula da Silva de comunista. Después de haberlo trancado. Después de haberlo tenido preso por cerca de 2 años, de manera violatoria de todos los derechos humanos. Y después de haberle dado el golpe de Estado a Dilma. Porque es que lo de Dilma es un golpe de Estado. Claro, un golpe de Estado en todas formas. Y eso requiere ya un análisis, naturalmente, que nos llevaría a otros lugares también, porque es el libro que se ha aplicado en muchos lugares. Desde Europa a Estados Unidos, a América Latina. Y el Ecuador, porque si vemos qué fue lo que pasó en Ecuador. Claro, para imponer a Lazo. Y para desbaratar ese país, porque ese país, tal cual lo ha dicho Correa, que también estaba en Brasil. Claro que sí. Se lo han desbaratado ese país. Entonces, nos lleva a muchos sitios, eso como tú bien lo dices, que hemos visto que ocurrió antes en Brasil para lograr, desde luego, como lo lograron, descuartizar el Estado brasileño. Descuartizaron la propiedad pública, porque a Embraer, que era un gigante, una empresa gigante, se la vendió Bolsonaro y se la vendieron. ¿A quiénes? A Boeing y a McDonnell Douglas, que son empresas multitransnacionales, compraron Embraer. Con las que competían. Sí, con las que competían. A su competencia, eliminaron esa competencia. Ahí, y lo mismo hicieron con Petrobras. Que se la vendieron por pedazos a la Shell, a la Chevron, sobre todo a Shell y a Chevron. Es decir, para eso pusieron ahí a Bolsonaro. Y no sigamos por ahí porque vamos a llegar aquí, Guillermo. Vamos a llegar aquí. Eso lo dejaremos para otro momento. Y podríamos incluso ver el proceso chileno, que lo revirtieron. Totalmente. Lo revirtieron. Porque la población votó a favor de él. Después de meses de muchas luchas. Y cuando van a la reforma constitucional, ¿qué pasa? Se la boicotearon. Pero bien, eso es tema para otro ojalá. Así que les esperamos aquí en Tele Santo Domingo y en nuestras plataformas también de Ojalá Multimedia, la comunidad Ojalá Multimedia. Hasta entonces. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.